Tarea de sistema creador, cuenta y contacto. Esta tarea de sistema tiene bastantes opciones de configuración, con lo que será preferible que veamos directamente cómo se realiza esta configuración. Ahora mismo vamos a ver la configuración para crear una cuenta y un contacto de esta cuenta. Si nos fijamos en las distintas opciones, tiene un apartado principal que es el de creación, donde vamos a definir los datos de la cuenta que queremos crear y después le indicaremos si queremos o no crear un contacto. Y en caso de que sea así, accederemos a las opciones. Aparte, pero no lo veremos ahora, le podríamos asignar un rol un rol de cuenta a ese contacto. Si nos fijamos, para los datos de la cuenta podríamos elegir introducir un valor manual, introducir o usar un valor de panel o incluso indicar que se va a tratar de una cuenta nueva. En este caso vamos a usar una nueva cuenta y vamos a seleccionar un campo de panel. Por ejemplo, vamos a indicar que queremos usar el contenido del texto multilínea rico para definir el nombre comercial de la nueva cuenta. La clase de la misma la seleccionaremos manualmente de entre las distintas clases que tengamos creadas. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir la clase general. Con esto ya tendríamos definida nuestra cuenta. Para introducir los datos de contacto sería exactamente lo mismo que con cuenta, solo que con alguna opción adicional como veremos a continuación. Vamos a definir, en base a los campos que tenemos disponibles en nuestro panel, de dónde obtendremos el valor para el nombre del contacto. En este caso elegimos el campo nombre, definimos también la naturaleza del usuario, en este caso usuario externo, el tipo de licencia. Veremos que hay en Obra Portal dos tipos de licencias, son nominativas o concurrentes. El login que queremos asignarle a esta persona. Tenemos un campo habilitado de los efectos. Y después estos datos son para hacer comprobaciones de contraseña. Por ejemplo, vamos a elegir simplemente donde queremos definir la contraseña. Con esto tendríamos suficiente. Podemos, por ejemplo, también definirle un valor para el correo electrónico. Ya que tenemos el campo, vamos a asignárselo. Hay otras opciones como definir en este mismo instante si queremos que este usuario reciba campañas de marketing o no. Se pueden establecer varios niveles de seguridad, tipos de identificación legal o incluso el idioma para el usuario. Vamos a seleccionar español de España para este usuario. Y con esto ya tendríamos configurado también nuestro rol de cuenta. Por último, nos quedaría definir en qué campos vamos a guardar el resultado de la creación. Como vemos aquí, se nos ofrecen algunos campos numéricos para guardar los identificadores de la cuenta creada y del contacto creado. Con lo cual vamos a proceder a realizar los mapeos. Tenemos disponibles en el panel campos de tipo entero para asignarle al ID de cuenta. Lo mismo para el contacto. Después podríamos resolver directamente el prefijo de la cuenta que nos hemos creado en un campo de prefijo de cuenta. Vamos a mapearlo. También podemos indicar que nos guarde el contacto creado en el campo del tipo adecuado. Y por último, podríamos guardar también el código de devolución de la ejecución en sí de la propia tarea de sistema. Vamos, por ejemplo, a designar que guarde el resultado de la ejecución en el código de devolución 0. Con esto ya lo tendríamos completamente configurado y podríamos pasar a probar el proceso. Bien, si recordamos el mapeo que hemos hecho de campos, habíamos dicho que en texto multilínea íbamos a indicar el nombre de la cuenta que queremos crear. Pues
Vamos a poner algo que sea de fácil identificación. Nombre de cuenta de curso. Después, en el campo nombre, le hemos indicado que vamos a definir el nombre de nuestro contacto. Nombre del contacto de prueba. En el campo de email podemos definir el correo electrónico para esta persona, la contraseña. Y aquí, como anteriormente habíamos probado, podemos definir el login. Si recordamos, si tratamos de introducir un login que ya está en uso en el sistema pues, nos va a decir que el login no se puede usar, que está en uso, con lo cual vamos a definir uno que sí podamos usar. Este está disponible. Entonces, si revisamos los datos, tenemos el nombre de la cuenta, el nombre del contacto que vamos a crear, el email de ese contacto, la contraseña para el contacto y el login del mismo. Ya solo nos queda iniciar nuestro proceso y comprobar los resultados. Si acudimos a nuestros registros de cuentas existentes en el sistema, vemos que hay un total de 15 registros. Pulsando el botón de proceder, podemos comprobar que tenemos aquí creado nuestra nueva cuenta. Si accedemos a la misma, a la sección de contactos y pulsamos proceder, podemos comprobar que tenemos correctamente creado el contacto que hemos definido en nuestro proceso de prueba. Tarea de sistema creador. Elemento de familia propia. Veremos a continuación cómo se configura este objeto. Indicamos que queremos designar un creador para esta tarea de sistema, cuya función será crear un elemento de familia propia. Al igual que en el caso de la creación de cuenta y rol, vamos a indicar, en este caso, de qué familia propia de las que nos ofrece el sistema ya previamente creadas queremos crear el elemento. Le indicaremos con qué campo del panel vamos a formar su nombre. En este caso vamos a usar el campo nombre. Podemos definir también la clase de familia propia que vamos a usar. Es decir, las familias propias se pueden organizar en clases. En este caso solo tenemos uno, el general, y se lo indicamos sin más. Después también podemos mapear dónde guardar, como en el caso anterior, el resultado de la creación, es decir, de la ejecución de la tarea de sistema en sí. Vamos a elegir, por ejemplo, código de devolución 1. Y también podríamos elegir dónde guardar el elemento ya creado. Por ejemplo, vamos a elegir el prefijo póliza A. Este caso es aún si cabe más sencillo que el caso que vimos previo de creación de cuenta. Solamente tenemos que indicar el nombre de la familia propia a crear, iniciar el proceso y posteriormente revisar el resultado. Podemos ir al registro de la familia propia pólizas y proceder para ver que no tenemos aún ningún objeto creado. Si ahora pulsamos nuevamente en proceder, veremos que se ha creado el elemento que habíamos definido en nuestro formulario de inicio. Aquí tenemos el elemento creado con el valor que le indicamos, nombre de la familia propia a crear. Tarea de sistema creador. Alta similar a elemento de familia propia. Es posible que en algún caso nos interese copiar, digamos, un elemento de familia propia en otro del mismo tipo, con lo cual podríamos usar un objeto de este tipo. Con la función copiar elemento de familia propia existente podríamos lograr esto. Así que vamos a ver cómo funciona.
En este caso necesitaríamos tener disponibles dos prefijos. El primero, el origen, vamos a indicar, por ejemplo, de qué familia propia se trata. En el prefijo destino estaríamos guardando, por así decir, el resultado de la familia, del elemento de familia propia creado. Podríamos también asignarle un valor al nombre del nuevo elemento. em, en este caso vamos a llamarle nuevo elemento de familia propia creado. También podemos guardar el resultado de la ejecución de la tarea de sistema en sí misma y ya está. Solo nos quedaría comprobar en ejecución el resultado de la configuración. Para ello, sencillamente deberíamos proceder a indicar, si recordamos el campo de prefijo que seleccionamos en el proceso, de qué elemento de familia propia queremos hacer la copia. Indicaríamos el nuevo nombre, por ejemplo, nuevo elemento copiado de familia propia pólizas. Y solo nos quedaría iniciar el proceso y comprobar el resultado. Si vamos a la familia propia pólizas y pulsamos en proceder, vemos que aún no se ha creado la copia del nuevo elemento. Debemos esperar a que la TS haga su trabajo. Tras tras haberse ejecutado la tarea de sistema, podemos comprobar que tenemos el nuevo elemento aquí creado, justo debajo del principal.